Ya comienza Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Género. En el día de hoy vamos a estar hablando de explotación sexual y trata de personas. Este 23 de septiembre se conmemoró el día establecido por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas y la Conferencia de Mujeres desde el año 1999, así que vamos a estar con dos invitadas charlando de eso. Pero antes nos vamos a ir a la oficina de género de nuestra universidad. Allí estuvimos charlando con la responsable Marianela Cano Ponce, que nos estuvo comentando de la participación de esta oficina en las segundas jornadas nacionales Haciendo Universidades Feministas. Muchísimas gracias por haber venido a informarse acerca de las jornadas. La verdad que ha sido muy interesante. Son las segundas jornadas de Haciendo Universidades Feministas en el marco del aniversario de los 40 años de la restitución de la democracia. Se realizaron el 25 y el 26 de septiembre. Viajamos con todo el equipo de la oficina. Estos espacios institucionales son realmente enriquecedores porque son los espacios de trabajo a nivel nacional que tenemos de manera grupal con todas las universidades. Fue organizado por la RUGE, que es la Red Universitaria de Género, que depende del CIN. Fueron jornadas bastante arduas de trabajo y de exposiciones. Los intercambios siempre son súper enriquecedores porque la idea de la red en realidad es esto, ¿no? Poder tener espacios cada tanto de trabajo para poder marcar líneas de acción, saber qué líneas estamos siguiendo, qué tenemos que mejorar, cómo tenemos que sostener los derechos que venimos adquiriendo, más en la situación social y política en la que nos encontramos. Seguir generando esos espacios es muy enriquecedor para todas las áreas que trabajan la temática. El encuentro fue muy variado, hubieron varios conversatorios, donde hubieron autoridades de las distintas áreas de género, las autoridades de la RUGE también estuvieron presentes, las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata también, y después se diagramó en distintos ejes de trabajo, donde se presentaron diferentes propuestas, que desde la oficina también presentamos una propuesta de masculinidades y una propuesta de ESI, que es lo que estamos trabajando fuertemente desde acá. Eso se trabajó en ejes de trabajo. Y también hubo una clínica de casos, en donde también la clínica de casos participan específicamente las áreas de género, y la idea es poder intercambiar las situaciones que se dan en las distintas universidades para ver cuál ha sido el abordaje en cada una de ellas y poder aprender de las demás unidades de qué forma pueden encontrar solución o de qué manera podemos seguir una línea colectiva para ciertas situaciones que son muy parecidas en los distintos ámbitos. Muy interesante la participación de la oficina, estuvo muy bien representada en nuestra universidad allí en el segundo encuentro de Haciendo Universidades Feministas. Nosotros nos vamos en un corte, pero antes les comento que la línea para denunciar trata de personas o explotación sexual es la 145, es una línea anónima, gratuita y que funciona las 24 horas, los 365 días del año, así que cualquier cosa pueden llamar a ese número. Vamos a un breve corte y luego volvemos con las invitadas. ¿Qué diferencia los términos de género y sexo? La expresión sexo hace referencia a las características biológicas y fisiológicas que desde la biología determinan las categorías de hombre y mujer. Son las características con las que nacemos. El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en la cultura y en un momento histórico. En el imaginario colectivo, el género es lo que determina lo que se espera, se permite, se valora en un hombre y en una mujer en un contexto determinado. Soy Leopoldo Pacheco, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan. Festejo los 50 años de la universidad, la cual me formó académicamente y humanamente. Esta universidad me sirvió en todos los aspectos de mi vida. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan.
Continuamos con Espacio Género. Ya en este segundo bloque vamos a presentar a las invitadas del día de hoy, con las que vamos a estar charlando sobre explotación sexual y trata de personas. Un tema muy complejo y en el que se ha avanzado en algunas políticas, pero falta muchísimo por trabajar y por recorrer. En primer lugar tenemos a la abogada Claudia Díaz Carignano. Ella es fiscal coordinadora de la UFI de Cabig, maestranda en Derecho Penal y es docente de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Católica de Cuyo. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y en segundo lugar tenemos a María Arroyo. Ella es militante del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas y ha sido parte del foro No a la Trata San Juan. Bienvenida. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles a las dos por haber venido, por hablar de este tema que es tan complejo y tan controversial, por supuesto, por todo lo que ocurre en nuestra provincia y también en el país. Coméntenme un poquito cómo se involucraron un poco ustedes a trabajar esto hace muchos años, por lo que me han comentado. Bueno, nosotras la verdad es que empezamos a formarnos, fue un poco medio de casualidad, empezamos a formarnos en el tema trata de personas, la mayoría en ese momento siendo estudiantes de esta universidad justamente, y comenzamos a indagar de qué se trataba. Algunas compañeras en ese momento estaban haciendo tesis de grado, otras estábamos por distintas ramas, la militancia nos fue juntando, digamos, y empezamos un poco a indagar y a tratar de saber, desglosar un poquito qué era lo que pasaba en la provincia, ¿no? Y bueno, esto ha sido más o menos allá por el año 2012 o 11, más o menos, ya se me hace más de 10 años. Hace mucho. Sí, hace muchos años. Y veníamos como sin saber mucho, ¿no? Después, bueno, de repente nos encontramos que en la provincia no había nada al respecto. Quienes venimos participando de muchos años de la militancia en cuanto feminista, de género y en distintos ámbitos, ya habíamos escuchado hablar y ya veíamos a las madres que buscaban a sus hijas en los encuentros de mujeres, fundamentalmente, fotos, imágenes, cada vez más se hablaba de trata de personas en el país y bueno, nosotros en ese momento también nos sentimos interpeladas de ahí, bueno, y arrancamos, ¿no? Arrancamos en un punto con mucha inexperiencia, pero a la vez con mucho compromiso, que nos permitió también poner en evidencia lo que sucedía en la provincia, ¿no? San Juan es una de las provincias con una de las causas de mayor cantidad de imputados por el delito de trata de personas. Fundamentalmente nos paramos desde una perspectiva de género, de derechos humanos, de ver, bueno, qué es lo que pasa, por qué hay trata con fines de explotación sexual, qué indicadores llevan ahí, la trata con fines de explotación laboral en nuestra provincia, que es una provincia con un desarrollo agrario, con un desarrollo minero, ambos lugares donde podía favorecer la explotación de otras personas, ¿no? Y bueno, y así arrancamos, digamos, así como a grandes rasgos, en saltos temporales, es más o menos, arrancamos de ese modo, ¿no? Bueno, muy interesante lo que mencionás, que hace muchos años cuando no se hablaba mucho de esto y bueno, qué bueno saber que ya habían algunas militantes sueltas, interesadas en el tema y por supuesto en luchar contra esto. ¿Vos, Claudia, un poco? Bueno, con la organización en ese momento realizamos en la provincia una denuncia, porque hasta ese momento funcionaban en la provincia prostíbulos, todos habilitados ya sea por las distintas municipalidades, con certificados de salud pública. Dichos lugares funcionaban a la vista de toda la comunidad, de la ciudadanía, y habilitados bajo distintos eufemismos, con lo que se escondía la actividad que había en realidad atrás. Whiskerías, cabaret, bares, pero bueno, ya era público cuál era la actividad en realidad la que se explotaba, mejor dicho, adentro. Así que realizamos una denuncia en ese momento a la Policía Federal, porque la trata de personas es un delito de competencia federal. Así que se realizó una denuncia donde se inició una investigación que fue tramitada en la Justicia Federal y bueno, terminó con una de las mayores causas de trata en el país. Se realizaron, aparte fue por ese momento, para ese entonces, se realizó un operativo inédito donde se allanaron en simultáneo muchísimos locales
prostíbulos que se encontraban ubicados en Jáchal, en Iglesia, en Sarmiento, acá en la ciudad, en varios lugares, en varios puntos de la ciudad, en Chimbas, bueno, en todo San Juan. El operativo fue simultáneo. A la misma hora, el mismo día, a la misma hora, se procedió al allanamiento de todos esos lugares. No recuerdo en este momento cuántos eran, pero eran aproximadamente unos 16 prostíbulos que funcionaban. Bueno, allí todo el operativo se hizo con los protocolos que correspondían de acuerdo al delito, que son los protocolos que desarrolló la UFEM, que es la Protex, que es la Procuraduría contra la Trata y Explotación del Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde a dichos operativos se fue con personal especializado para el acompañamiento y abordaje a las víctimas de trata. En ese momento se encontraron muchísimas mujeres en situación de prostitución con diversas historias. Algunas extranjeras, otras de otras provincias de nuestro país y otras de acá de la provincia. Algunas eran víctimas de trata y otras simplemente de explotación. En ese momento, cuando se producían estos hechos, la ley de trata fue, en diciembre del 2012, fue modificada. Entonces esos operativos se hicieron bajo la previsión, digamos, de la ley anterior, donde se establecía sí o sí un medio comisivo sobre las víctimas para poder configurar la explotación. Así que algunas causas quedaron con víctimas de trata, otras con solo explotación y algunas fueron sobreseídos de los imputados. Y esa causa, bueno, con el tiempo, luego de la investigación y todo, culminó con varias condenas para los imputados. Con las víctimas, algunas fueron trasladadas a sus países de orígenes, otras a sus provincias y otras se les brindó asistencia acá en la provincia. Bien, muy interesante y es, sobre todo lo que mencionabas, un operativo inédito a nivel país, porque es un tema muy, muy difícil de tratar y sobre todo esto de poder ponerlo a la vista, porque si bien está a la vista pública, está esto de nadie hace nada, nadie lo denuncia, sino que se hace uso y goce de eso que está ocurriendo. Exactamente. Y las estadísticas también dicen una cosa que mencionaste, son las mujeres mayoritariamente las víctimas de trata y explotación sexual, cosa que nos atraviesa y va un poco por esto que decías, a las militantes feministas nos hace sí o sí querer hacer algo ante esto. Por ahí diferentes otras causas que afectan a varones y mujeres. Y consultarles cómo siguió todo después, digamos. ¿Se volvieron a tratar sobre causas o solo quedó en esa y no se ha podido avanzar luego en nuestra provincia o en el país? No, o sea, se siguió avanzando. En ese momento para nuestra provincia fue un cambio radical, ya que en ese momento la organización, el Foro No a la Trata, presentó proyectos de ley, trabajó en diputados, proyectos de ley para que de una vez por todas, digamos, ya sea las ordenanzas municipales como las leyes provinciales, se adecúen a la normativa, tanto internacional como nacional, que prohíbe la habilitación de estos lugares. Así que directamente se modificó incluso el Código de Faltas de la provincia, donde se prohíbe el establecimiento, digamos, la habilitación de este tipo de establecimientos donde se explota la prostitución ajena. Nuestro país tiene una postura con respecto a la prostitución, que es una postura lo que se conoce abolicionista. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de una postura prohibicionista, algunos países que sancionan, que de hecho era lo que pasaba históricamente en nuestro país en el siglo pasado, que la sanción iba apuntada hacia la mujer que se encontraba en situación de prostitución y por una cuestión incluso hasta de profilaxis, de sanitarista. Se la castigaba a la mujer porque la mujer podía contagiar al varón de una enfermedad venérea de transmisión sexual. Después hay países que tienen una postura reglamentarista donde abordan la prostitución como un trabajo, como una actividad lícita y incluso como un trabajo donde los prostíbulos se inscriben como una empresa cualquiera y el explotador, el proxeneta, el tratante pasa a ser un empresario y tributa a costa de este trabajo que ejerce la mujer en situación de prostitución. Bueno, nuestro país adopta una postura abolicionista con respecto a este tema, donde la prostitución no es delito, no es sancionada, no es castigada, simplemente puede llegar a ser una contravención cuando dicha prostitución es escandalosa, bueno, el Código lo prevé, pero son casos mínimos, pero en sí mismo no se sanciona. Lo que sí se castiga es la explotación de la prostitución. Y también la promoción y facilitación. Y tal como venimos diciendo, efectivamente, a esta problemática no podemos dejar de abordarla con perspectiva de género, porque afecta a las mujeres. Las estadísticas de Protex, que es la Fiscalía Especializada, dan cuenta que el 98%,
sea, un 98% de las víctimas de explotación sexual son mujeres o niñas o adolescentes. Sí. O sea que indefectiblemente es un problema que nos afecta a las mujeres. Y de hecho, el consumidor, en la gran mayoría de los casos, son hombres y también los explotadores. Además, nosotras desde una posición feminista entendemos que nosotras adherimos desde lo individual y adherimos también en su momento con la actividad de la organización nuestra como abolicionistas. Entendemos que el abolicionismo no es una cuestión, muchas veces se entiende como que nos llevan a una cuestión como conservadora, atrasada. Nosotras peleamos fundamentalmente por la libertad sexual de las mujeres. Entonces, cuando una no tiene la posibilidad de elegir qué comer, no puede decidir si esa práctica es una práctica que puede llevar adelante libremente. Cuando una mujer no puede elegir qué vida llevar, qué estilo de vida, si acceder a la educación, si no acceder, si no tiene sus necesidades básicas satisfechas, nadie puede elegir su propia explotación. Entonces, desde esa posición nosotros levantamos fuertemente las banderas del abolicionismo, porque entendemos que justamente es lo que la libertad sexual también nos la merecemos las mujeres. Y cuando hablamos de consumidores, de lógica de mercado, en una sociedad que va camino a transformaciones profundas, no podemos hablar de lógica de mercado cuando hablamos del cuerpo de las mujeres. Entonces, hoy incluso nos encontramos en esta situación que es tan compleja, digamos, a nivel político, a nivel país, que nosotros, digamos, como feministas, seguimos levantando las banderas de la libertad sobre todas las cosas, pero de la real libertad, la libertad que nos permite ejercer nuestro derecho, ante todo. Sí, muy, muy importante lo que decías, porque la palabra libertad está mencionándose en muchos lugares y por ahí no con los conceptos correctos. Vamos a ir a una breve pausa, pero quédense ahí que ya volvemos con más Espacio Género. Soy Belén Ferrer, pasante de la Secretaría de Comunicación. Yo festejo los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan porque me permite hacer lo que amo, que es escribir. Identidad de género y autopercepción. ¿Cómo me autopercibo? La identidad de género es la vivencia individual e interna de cada persona. Puede o no corresponder con el sexo asignado al nacimiento, e incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Implica en algunos casos la modificación de la apariencia, ya sea mediante medios quirúrgicos, médicos o de otra índole.
Soy María José Rives, estudiante avanzada de la carrera de Ingeniería Agronómica de nuestra Facultad de Ingeniería. Celebro los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan porque nos brinda como estudiantes todas las herramientas posibles para poder mejorar y transformar nuestro mundo y la sociedad en la que vivimos. El género es la construcción social de las diferencias sexuales que se adquieren a través del aprendizaje cultural y cuestiona argumentos biologicistas o esencialistas. Estos argumentos plantean binomios cerrados, tales como hombre-mujer, macho o hembra. Paradigmas que a partir de la desigualdad construyen un sistema de prohibiciones, derechos y obligaciones que son diferentes para hombres y mujeres. Las nuevas miradas sobre la idea de género cuestionan profundamente estos modelos tradicionales. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos con Espacio Género, ya en el último bloque. Bueno, preguntarles ahora, chicas, ¿cómo hacemos para combatir esta práctica que afecta tanto, sobre todo como venimos mencionando, a las mujeres, pero que también colectivamente nos afecta a todos y todas porque es una problemática parte de nuestra sociedad? No, yo creo que hay cuestiones que son esenciales. Yo creo que nuestro país ha avanzado muchísimo, no solo en materia de trata de personas, sino en materia de derechos de las mujeres. Y fundamentalmente creo que uno de los aspectos más importantes es poder trabajar qué mirada tenemos respecto, de qué manera nos miramos, no solo las mujeres, sino cómo la sociedad nos mira, ¿no? Yo creo que un tema fundamental es la aplicación de la ESI, la defensa de la ESI, de formar a niños, a niñas con otra mirada, con otra perspectiva, con, digamos, arrancar desde ahí. Y después hay un montón de elementos que nos han ido nutriendo, digamos. Nosotros, yo creo que la provincia ha ido generando incluso también muchas modificaciones. Quienes llevamos muchos años en la lucha, hemos podido ver cómo las mujeres hemos avanzado. A veces uno se mete tanto hacia adentro que no logra ver cómo hemos ido avanzando. Pero hoy tenemos una provincia que discute, que puede plantear un montón de aspectos que hacen a la lucha feminista, que hacen a la mirada hacia las mujeres, y yo creo que el poder tener lugares y espacios que nuestros niños, que nuestras niñas puedan hablar del cuidado del cuerpo, del respeto al otro, son conquistas muy importantes y son conquistas que también deben defenderse mucho. Nosotros la verdad es que el haber tenido en aquel momento el espacio dentro de nuestra universidad, dentro de la cantidad, nosotros hemos dado charlas y jornadas en un montón de escuelas públicas, de los departamentos alejados, y eso también ayuda un montón, ¿no? La formación de nuestros docentes, el poder avanzar desde ahí. Claudia. Y seguir trabajando en la desnaturalización de este tipo de conductas. El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la lucha contra la trata y la explotación sexual, porque es en conmemoración a la primer ley de trata que hubo en el mundo, que es la ley que se conoce como la Ley Palacio, que se sancionó hace 110 años. La Ley Palacio, que fue propuesta por un diputado socialista, es inédita porque además de ser la primera en el mundo, también tenía como foco prevenir la trata de personas, porque como decía anteriormente se reprimía a la mujer en situación de prostitución, y ya Palacio lo decía en sus fundamentos, en su defensa de su ley, de su proyecto en el Congreso de la Nación. La causa de la prostitución, lo que arroja la gran mayoría de mujeres a la prostitución, es la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de empleo. Él lo usaba como fundamento hace más de 100 años, incluso basándose en investigaciones del siglo XIX, de lo que había pasado en Inglaterra con respecto a las guerras, con respecto a las crisis económicas. Entonces, esto se recrudece cuando estamos en situaciones de crisis, en situaciones de guerra. Y la mayoría de las mujeres, de las víctimas, además de ser mujeres, tienen la particularidad que la gran mayoría se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad está dada por la situación de pobreza,
por la situación de migrantes, por las situaciones algunas con discapacidad y los distintos factores que atraviesan, ¿no?, y que colocan a una persona en mayor vulnerabilidad. Por eso estar muy atento a esto, seguir trabajando, seguir fortaleciendo oportunidades a los sectores vulnerables con acceso a la educación, tanto educación formal, la educación sexual, con respecto a las oportunidades laborales. Y bueno, estar atento que las redes de trata también van mutando su actuación delictiva de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces hoy estar más alerta con las redes sociales, con las ofertas de empleo, con las cosas que se nos proponen, para poder enfrentarlo y bueno, poder dar lucha a este flagelo que afecta a todo el mundo y que San Juan sigue estando también vinculado. Sí, y que además, más allá de afectar justamente los derechos de las mujeres, afecta directamente a los derechos humanos, que es también un tema que hoy estamos hablando continuamente y es un flagelo que, como vos decías, los afecta porque nadie puede decidir si no tiene su vida de una forma satisfecha con sus necesidades. Ya nos quedan unos minutitos más. ¿Alguna reflexión, alguna invitación que quieran hacer, sea vinculada con la temática o no? Yo arranco. Bueno, en el marco de esto, de la lucha que hemos llevado adelante las mujeres, estamos a 10 días de la realización del encuentro Pluri, que se va a realizar en la ciudad de Bariloche. Así que, bueno, invitarlas, que todavía quedan algunos lugares. Estamos con el movimiento de mujeres sanjuaninas, estamos trabajando con un contingente muy grande, porque a las mujeres las crisis no nos detienen. Se trabaja con mucho esfuerzo, como cada año. Viajamos este año, creo que somos alrededor de 150, además de todas las demás organizaciones sociales que viajan de la provincia. Por eso también decía lo de levantar esto, ¿no?, de que hemos avanzado un montón. Así que invitarlas a todas aquellas que quieran viajar, que todavía queda lugar. Así que el fin de semana próximo, el otro, se va a realizar en la ciudad de Bariloche el 36 encuentro. Así que la verdad es que es una alegría muy grande y bueno, invitarlas a las que quieran aún participar. Hermosa la invitación. ¿Vos, Claudia? Bueno, con respecto a este tema en particular, nada, comprometer a la sociedad, comprometer a todos y todas que nos involucremos con el tema, que denunciemos estas situaciones, denunciemos las situaciones de explotación. Está la línea, como la dijiste al principio, la 145, que la administra el Ministerio de Seguridad de la Nación en conjunto con la Protex. También acá en San Juan se puede denunciar al 911. Denunciar y dejar de naturalizar estas situaciones. Bueno, agradecerles a las dos, un placer haber charlado con ustedes y que hayan venido a Espacio Género. Seguro las vamos a estar invitando nuevamente. Nosotros hemos llegado al final del programa. Recuerden que nos encontramos todos los miércoles 14 horas por aquí, por Sama TV.